Jornada intensa la que se ha vivido en el Parlamento de Canarias, un debate sobre el estado de la nacionalidad en el que se ha hecho un análisis de la actualidad de las islas y también se han abordado otros temas como el cambio en la estrategia del gobierno español respecto al Sáhara o la guerra en Ucrania. Por tanto, si no lo acuerda el Frente Polisario, no hay propuesta. Yo creo que no me puede. Buenas noches. El debate comenzaba esta mañana con el discurso del presidente y esta tarde se ha retomado con la intervención de los grupos de la oposición. Siguiendo la sesión, Marta Modino, cuéntanos, ¿cómo ha ido? Pues ha ido acorde a lo esperado, Pilar. Todos los grupos que han intervenido en la tarde-noche de hoy han criticado el discurso de Torres. Todos han coincidido en que es un discurso alejado de la realidad. En un momento vamos a ver lo que ha dado de decir las intervenciones de los 4 portavoces que han intervenido esta tarde. También analizaremos evidentemente, el discurso de Ángel Víctor Torres, que ha dejado muchos titulares. Destacamos uno, el anuncio de que este jueves en Consejo de Gobierno pues se pondrán fin a las restricciones aún vigentes por la pandemia aquí en Canarias. Se cumplen 27 días ya de la guerra en Ucrania, una invasión por parte de Rusia que ha dejado casi 1 millar de fallecidos según la ONU, aunque la cifra podría ser mayor. El ejército ruso continúa bombardeando las principales ciudades del país y prosigue el éxodo de miles de refugiados. Kiev se mantiene desde ayer en toque de queda. Eugene llevaba soñando con este momento desde que se inició la guerra en Ucrania. Él vive en Gran Canaria y creó una campaña de recogida de fondos para poder traer a su familia a la isla. Esta tarde por fin llegaban su hermana y su sobrino. Hemos sido testigos de este emocionante encuentro. Juicio en Las Palmas de Gran Canaria contra 4 acusados de abusar sexualmente de una turista. Durante la sesión, la jueza ha tenido que pedir a la defensa que moderara el tono de sus preguntas. ¿La braguita que llevaba era de encaje o era de algodón? Si vino a España a divertirse y dentro de la diversión se incluía el buscar sexo. Que es que si no ya le voy a empezar a declarar impertinente las preguntas. Estoy conteniéndome desde hace bastante tiempo. Y yo se lo agradezco. Impertinente. La erupción volcánica en La Palma ha afectado a cientos de familias que ahora mismo están siendo atendidas por Cáritas, una cifra que sigue aumentando. Se ha pasado de cubrir las necesidades básicas como alimentación, enseres y alquiler a la petición de ayudas para rehabilitar viviendas para que las familias puedan volver a tener un hogar. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, una jornada con la que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de proteger este recurso natural. En unos minutos les contamos cómo lo han celebrado en la isla de La Gomera. Y hoy, y en esta Cámara y ante la ciudadanía canaria y sus representantes, les traslado que este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. Es uno de los anuncios que ha dejado el discurso del presidente en el debate de la nacionalidad canaria, el final de todas las restricciones que quedaban vigentes en las islas por COVID a partir de este mismo jueves. Ángel Víctor Torres ha abierto el debate en un Parlamento que recupera la normalidad. Una primera sesión en la que se ha hecho un amplio análisis, Marta Modino, de la situación actual de las islas. Con ese discurso del presidente en el que ha hecho una amplia radiografía de la situación de Canarias, no se ha dejado nada en el tintero. Ha hablado de la situación de la isla de La Palma, de las consecuencias de la guerra de Ucrania para nuestro archipiélago, de los datos del informe FOESA de pobreza para nuestro archipiélago y de muchas cuestiones más también. Por ejemplo, se ha referido y ha dado su apoyo a la decisión del gobierno estatal de mostrarse favorable a la postura de Marruecos con respecto al Sáhara. Y en medio de todo esto también ha hecho anuncios importantes. Por un lado, el fin del conflicto de las carreteras que se va a firmar en mayo. También ha anunciado una mesa de diálogo en el que se van a sentar ayuntamientos y cabildos de poner fin, ya decimos, a la temporalidad en el empleo público. Y como tú apuntabas, otro de los anuncios más destacados, pues que a partir del jueves se va a decidir en el Consejo de Gobierno que se ponga fin a las restricciones por la pandemia aún vigentes en el archipiélago. 1 hora y 13 minutos duró la sesión inaugural de este debate con el discurso de Ángel Víctor Torres en el que hubo análisis y autocrítica sobre la situación social. Hay más gente trabajando, 824.000 personas. Hay una menor tasa de desempleo, un 18,9%.
Tenemos una mayor cobertura social, 30.000 familias protegidas. Somos conscientes que tenemos un problema. Cuando se afiance la recuperación y lleguen las épocas de bonanza, señorías, tendremos que darle la vuelta a la realidad social de Canarias. Que la riqueza se distribuya de forma justa. También deberá ser justa y bajo el paraguas de la ONU, aseguró Torres, la solución al conflicto saharaui. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa, señorías, debe ser aceptada tanto por el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, como por el Reino de Marruecos. Y es bueno para Canarias que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España, para acabar, por ejemplo, con decisiones unilaterales del gobierno marroquí respecto a la integridad y soberanía territorial. Canarias quiere desbloquear el conflicto por el convenio de carreteras antes del 30 de mayo para recibir los 635 millones de euros pendientes. Ha habido gobiernos de España que han marginado en lo económico a Canarias, pero no es el actual. En materia de sanidad, Torres anunció la creación de 342 camas hospitalarias y el fin de las restricciones por la pandemia. Este jueves en Consejo de Gobierno y siguiendo los criterios técnicos, suspenderemos todas las restricciones que son competencias del Gobierno de Canarias. En abril se constituirá una mesa de diálogo con cabildos y ayuntamientos para unificar los procedimientos con los que reducir la temporalidad de las plantillas públicas. También propone el Gobierno la creación de la primera Ley Canaria de Cultura para blindar su financiación. Pues la sesión de la tarde arrancó con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, que habló de la falta de gestión del Gobierno, también de la falta de previsión para hacer frente a las crisis sobrevenidas y además en medio de este escenario económico tan incierto y en este contexto mundial tan complejo. La posición en relación con Marruecos estuvo presente y los nacionalistas acusaron al PSOE de vender al pueblo saharaui. El PSOE ha vendido el derecho a decidir de un pueblo, ha vendido ustedes el pueblo saharaui a Marruecos. Vuelvan a la neutralidad y cumplan su programa electoral. Es una situación compleja, sensible, que toca la lucha de muchas personas en esta tierra. Pero también tengo aquí su programa electoral, señor Barragán, con el que ustedes se presentaron a estas elecciones y no he visto en ningún lado, corríjame, que ustedes hablen de referéndum ni de autodeterminación. También se manifestaron las discrepancias sobre los impuestos. Porque ustedes lo que están diciendo es subir impuestos. No, yo lo que estoy hablando es de bajar impuestos. Y transitoriamente, de forma específica. ¿El Consejo Europeo va a decirle a usted qué hacer con el IGIC? Ahora, porque están en la oposición, nos piden a nosotros que bajemos 2 puntos el IGIC, que no serviría absolutamente para nada, porque automáticamente se comería el mercado, porque el problema no está en los precios, está en la ausencia de combustible. Y se abordó la reconstrucción de La Palma. 6 meses después, hay 573 viviendas habituales destruidas y solo hay 81 viviendas entregadas. Anuncio que en la tarde de hoy el Gobierno de España va a adjudicar la carretera de la costa por 30 millones de euros más 9 en expropiaciones. Un compromiso más. El Grupo Nacionalista también señaló que el riesgo de pobreza crece por encima del 4% y Torres hizo un llamamiento a la unidad en tiempos de guerra. Tono crítico también, pero conciliador, el de Manuel Domínguez, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ha dicho que se ha acabado el tiempo de las excusas, que es tiempo de soluciones. Ha dicho que el gobierno de Torres es profundamente mejorable, así lo dijo, pero también tendió la mano y se ofreció a dialogar con Torres para abordar los asuntos más importantes para Canarias. El Partido Popular subió a la tribuna con propuestas para aliviar las listas de espera. Superados los periodos de espera máximos que ya establece la ley, los pacientes sean derivados a centros concertados. Durante todo este tiempo ha habido sola una sanidad, que es la sanidad unida, única, la sanidad pública concertada de la que hemos tirado. También creen los populares que hay que bajar impuestos. Hace falta más consumo y para crear consumo, entre otras muchas cosas, hace falta un plan de alivio fiscal. Ustedes fueron, cuando llegaron al Gobierno de España, los que pasaron al 21, por ejemplo, el IVA en los impuestos de la luz. Domínguez criticó el cambio de postura del Gobierno de España con respecto al Sáhara. ¿Alguien del Gobierno de España le consultó algo, señor Torres? ¿Y cuándo va a reaccionar? Cuando Pedro Sánchez le diga ahora, le mande un WhatsApp y le diga puedes ya empezar a trabajar. Mientras tanto espera a que yo sea el primero y pueda salir en todas las portadas. Cuando afirma de que me trata mal como compañero de partido, me tuve que sonreír debajo de la mascarilla porque me acordé cómo se han tratado ustedes en este tiempo.
Los populares insistieron en que los socialistas gobiernen solos. Vuelvo a reiterarle que si rompe su pacto con Podemos, no tiene motivos para temer una moción de censura. Empezamos y terminaremos la legislatura, los 4 fuerzas que estamos en el Gobierno. El presidente de Canarias agradeció la intervención constructiva, dijo, de los populares, pero reconoció sus diferencias. En ocasiones... Pues en un momento vamos a escuchar también lo que ha dado de sí la intervención de los 2 diputados que forman el grupo mixto. Ya mañana va a ser el turno de los grupos que apoyan a la oposición. Ya sabemos más o menos por dónde irá el discurso, los escuchábamos esta mañana, la ronda de portavoces, apoyo evidentemente al discurso de Torres, aunque eso sí, Podemos Canarias y Nueva Canarias sí que han expresado su rechazo a la postura con respecto al cambio del gobierno estatal, con respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental. Servicios esenciales mantenidos con rigor y como corresponde a un gobierno de progreso, atendido también nuestro tejido productivo para no caer de una forma alarmante y procurar, sobre todo para no caer en el incremento de la tasa de desempleo y también atender el problema de La Palma. Revalidar la apuesta por los servicios públicos nos parece fundamental y el Gobierno lo tiene claro en su hoja de ruta y que queremos que se hagan políticas de buena vecindad, de que no haya extorsión, de que no haya otro tipo de cuestiones de ponernos de rodillas ante las exigencias de Marruecos. Porque hoy es por esto y mañana será por otras cosas. No vamos a legitimar el acuerdo, digamos, el cambio de giro por parte del Gobierno de España, alejándose de la legalidad internacional, alejándose de las resoluciones de Naciones Unidas y, desde nuestro punto de vista, cediendo, claudicando al chantaje expresado claramente por parte de Marruecos para conseguir sobre sus posiciones. Al margen de todo eso, obviamente sí que nos ratificamos en el resto del discurso del presidente. Creo que se ha hecho un esbozo de lo que sucede en Canarias, de lo que ha sucedido en el último año en Canarias. El Gobierno de Canarias está haciendo todo lo que está en su mano y más. Con la colaboración del Gobierno de España, claro que sí, que si no es por eso, no sé qué hubiésemos hecho. Hace un año teníamos totales incertidumbres, hoy podemos contar con mucha más certeza. Y además de las intervenciones de los grupos políticos que ya ha sido noticia aquí en el Parlamento, la vuelta a la normalidad, se ha vivido un debate pues muy parecido a lo que se vivía en tiempos de prepandemia. Además es un debate que cumple 30 años, el primero se celebró en 1992. Mucho ha cambiado en esta propuesta política a lo largo de estas 3 décadas. Para empezar, Elena Falcón, se le ha cambiado hasta el nombre. Efectivamente, ahora se conoce debate del Estado de la Nacionalidad, pero comenzó llamándose como debate sobre el Estado de la región. Otro hito importante en estos 30 años es que no ha dejado nunca de celebrarse esta cita anual, a excepción de 2020, a propósito del confinamiento decretado por el estado de alarma. Entonces se habilitó el trabajo telemático y la Cámara se convirtió en pionera por ello, y el año pasado el debate se desarrolló combinando el sistema de asistencia presencial y telemática. 7 presidentes han pasado por esta tribuna para exponer su gestión y hemos sido testigos de todo tipo de tonos, desde el más conciliador hasta el más bronco. En ese debate que citabas, el primero en el año 92, Jerónimo Saavedra había su discurso diciendo que la ciudadanía espera de los representantes políticos respuestas eficaces y contrastada, y lo cierto es que además de los temas de coyuntura, es decir, la pandemia, el volcán, la guerra o el Sáhara, aquí sus señorías han vuelto a recuperar los problemas de siempre, la sanidad, el desempleo o la pobreza en Canarias. Que apenas hemos sobrepasado el primer año de legislatura. Jerónimo Saavedra, en octubre de 1992, fue el primer presidente canario en intervenir en un debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Fue en la segunda legislatura en la que presidió el Gobierno de Canarias y entonces se le denominaba debate sobre el estado de la región. Pero por esta tribuna del Parlamento Regional hemos visto en los últimos 30 años a 7 presidentes. A Saavedra le siguió Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Adán Martín, Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Todos ellos han afrontado este debate sobre la situación política de Canarias. Es un debate político y que realmente aquí no se aprueban leyes, no se aprueban normas jurídicas, no se nombran cargos públicos, sino es simplemente un análisis, una especie de examen
Un debate que se celebra siempre en el Pleno del Parlamento de Canarias del mes de marzo o en febrero si es año de elecciones. Solo se ha dejado de celebrar en 2020, en el primer año de la pandemia. En 2021 se retomó modificando el reglamento para que los diputados pudieran votar adaptándose a la crisis sanitaria. Esa reforma que existió en el reglamento, que efectivamente fue rápida, tiene como única finalidad propiciar la participación de forma telemática. El cambio de nombre se produce con la reforma del Estatuto del 96. Esta cita parlamentaria está inspirada en el debate sobre el Estado de la Nación. Hacen un debate a nivel autonómico de lo que se venía haciendo en el Estado. Un debate que en definitiva es un escaparate anual de la situación de las islas y de la acción del Gobierno. Recuperando ya la presencialidad, el ambiente ha sido hoy, por tanto, aquí en el hemiciclo de reencuentro, con saludos efusivos, apretones de mano, también palmadas en la espalda, guiños, complicidades. Ha vuelto el bullicio a el patio o los corrillos en los pasillos. También los flashes de los fotógrafos o los focos de las cámaras, incluso los periodistas escudriñando el lenguaje no verbal de los políticos. Esa presencialidad nos ha permitido, asimismo, la imagen de Vidina Espino sentándose en la bancada nacionalista o todos los grupos secundando el minuto de silencio por la guerra de Ucrania. Ha sido un debate que, a excepción de por esto, por la mascarilla, se parece mucho, se asemeja a los debates prepandémicos. ¿A pie o en coche? Pero sobre todo muy puntuales llegaron al hemiciclo los protagonistas de la cita política del año. Entre bambalinas, imágenes del pasado, corrillos, apretones de mano y mucha cordialidad. Con aforo completo y con imágenes para el recuerdo, como Vidina Espino sentada en la bancada nacionalista. Mientras, desde el estrado, Torres reclamaba unión, acordándose de otro líder de izquierda. Pepe Mujica decía, expresidente de Uruguay, que lo imposible cuesta un poco más. Para que no se perdieran ni un solo detalle de este debate de la nacionalidad, ahí hemos estado nosotros, que tampoco hemos parado en toda la jornada. Hoy he sacado aproximadamente como unas 1000 y pico fotos. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista va a intervenir José Miguel Barragán. Está repasado, esto de esperar que salga el toro. Ya por la estocada fue acusando al gobierno de subir impuestos, lo que generó algunas risas, eso sí, más bien irónicas. ¿Qué escuela económica es eso? Señoría, por favor. Al ataque también pasó Espino, aunque no siempre la dejaran. Y yo sé. Oye, por favor, presidente. Sí, señora Espino, a ver, yo llamo al orden a sus señorías, pero el debate es el que es. Al margen de rifirrafes y con la poesía de Viera y Clavijo acabó su discurso Manuel Domínguez. Pues no hay hombre más dichoso que el que cumple su deber. Muchas gracias. Más agradecimientos e intervenciones este miércoles con el segundo round del debate de la nacionalidad, así que vayan cogiendo sitio. Bueno, y nos faltaba por ver cómo fue la intervención del grupo mixto, que ya saben está compuesto por 2 diputados que se dividieron el tiempo. Lo vemos. Fracaso contra la lucha de la pobreza en Canarias, así de contundente ha sido la portavoz del grupo mixto. Se presentaron 100.000 solicitudes en Canarias y se han rechazado 8 de cada 10. Sé que la pobreza lamentablemente sube un 4% y hay territorios que suben un 70%. Por tanto, no utilice usted los datos de manera maniquea. Y le ha pedido más implicación en migración. La migración hacia Canarias ni ha cesado ni va a cesar. Y las respuestas del Gobierno de España han sido improvisadas, ineficaces e insolidarias. Usted me dice que soy sumiso al presidente del Gobierno. No, soy sumiso a los intereses de Canarias. Y no es cierto, y termino, que estemos peor que cuando llegamos. Lo que estamos es más fuertes para responder a esta emergencia que ahora tenemos. El único representante de Ciudadanos pidió atención ante las consecuencias del conflicto bélico. La evolución alta del precio de los petróleos traerá consigo un encarecimiento de los billetes aéreos y, consecuentemente, afectará a nuestra principal industria, el turismo. La situación es de absoluta incógnita. ¿Por qué? Porque no es solo ir a un lugar seguro, que Canarias lo es. Y medidas para potenciar el tejido económico. Todos los fondos extraordinarios provenientes de la Unión Europea. En Ciudadanos estamos inquietos y preocupados ante la falta de confianza que genera el Gobierno de Canarias. Estamos más preparados que hace un año ante una situación que tenemos que enfrentarnos a ella y con la misma incertidumbre de entonces. Así se pone fin a una jornada intensa de debate.
Bueno, Pilar, pues lo que ha dado de sí esta larga, ya decía yo, primera jornada del debate general del Estado de la Nacionalidad Canaria, y mañana a partir de las 9 pues se retoma el debate con la intervención de los grupos que apoyan al Gobierno y de nuevo pues lo vamos a contar desde aquí, desde la Cámara Regional. Estaremos atentos a esa sesión de mañana. Gracias, Marta. A ponernos en pie y guardar un minuto de silencio por las personas, los seres humanos fallecidos en esta invasión ilegal e ilegítima de Ucrania por parte de Rusia. El debate comenzaba así esta mañana, con ese minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Ucrania. Todos los diputados y diputadas se pusieron en pie por las personas que han fallecido en la invasión rusa. Continúa la guerra en Ucrania, con el asedio a las principales ciudades del país por las tropas rusas y el éxodo masivo de refugiados. Un conflicto que, según Naciones Unidas, deja ya 1 millar de fallecidos y está repercutiendo en el precio de la energía a nivel mundial. Se cumplen 27 días de guerra en Ucrania y el ejército ruso continúa bombardeando las principales ciudades del país, aunque Putin apenas avanza hacia Kiev, que lleva unas 20 horas bajo un estricto toque de queda. Tampoco han conseguido hacerse con Mariupol, tras el ultimátum lanzado hace un día. En el sur, en la ciudad de Jersón, la población trata de escapar a los gases lacrimógenos lanzados por las tropas rusas para disolver una protesta. En Kharkov, trabajadores municipales buscan el cuerpo de Boris Romanchenko, un superviviente del Holocausto de 96 años, muerto cuando los ataques alcanzaron su piso. Hubo un bombardeo terrible, no fue un bang, más bien un silbido, 3 silbidos terribles, dice el vecino de Romanchenko. El éxodo de refugiados hacia países fronterizos como Polonia, Moldavia o Rumanía continúa. Putin debería coger sus tropas y regresar a Rusia. No necesitamos que nadie nos libere. Ya éramos un país libre, asegura esta mujer ucraniana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido el fin del conflicto, que solo está causando muerte y sufrimiento. Según este organismo internacional, la guerra deja ya cerca de 1 millar de fallecidos y más de 1.500 heridos. Hace unos días les contábamos la historia de Eugene. Reside en Gran Canaria desde hace años y vive con el corazón encogido desde que comenzó la guerra. Cada día llama a su familia para saber si siguen vivos. Lleva semanas intentando traer a los suyos a casa. Hoy ha recibido el mejor regalo. Emoción y nervios hasta el final. Eugene llevaba semanas esperando este momento y hasta que no se abrieron las puertas de la terminal, ni siquiera tenía la seguridad de si su hermana y su sobrino habían podido coger el vuelo. Tras la espera llegaba este ansiado momento, el de poder abrazar de nuevo a su familia. Desde que comenzó la guerra, Eugene, que reside en Gran Canaria, quería traer a los suyos a la isla y creó una campaña de crowdfunding. Una pasada, de verdad, que muchísimo tiempo estábamos preparando para esto. Al final están aquí. Y en un momento así, las emociones hablan y sobran las palabras. No sabe qué decir, está un montón de emociones. No. Ahora, al menos, después de mucho tiempo, ahora podemos dormir. Sí. Un final que termina feliz para la familia de Eugene. Igor es un niño ucraniano que ha venido en 4 ocasiones a Gran Canaria gracias a un programa de acogida. Mi familia nos había apoyado, a mi hermana y a mí, con la acogida de Igor, tanto en Navidades como en verano. Pero ahora, desde que estalló la guerra, evidentemente, ni se lo pensaron. Está guapo, muy bien. Sí. Igor ya tiene incluso amigos en la isla y su hermana se está adaptando a su hogar de acogida. La que más le cuesta, evidentemente, es su madre, porque su madre le han quitado todo su entorno, no sabe español, le han quitado su rutina, su trabajo, su día a día. Desde que estalló la guerra en Ucrania, estas 2 familias estuvieron en permanente contacto hasta poder llegar a la isla gracias a la ONG con la que colaboran y la Concejalía de Solidaridad de Santa Lucía. Nos desplazamos hasta Cracovia, fue un poco odisea la aventura porque no teníamos nada organizado, iba mi hermana y yo. Las primeras horas estaban felices pero no tenían la alegría todavía. Este martes han escolarizado a estos niños ucranianos y la familia ya tiene cita para tramitar la orden de protección.
Así recibían esta mañana en Fuerteventura a los 3 niños ucranianos a los que su madre de acogida, Araceli, y su pareja, Carmelo, fueron a buscar a Polonia. Un encuentro que se produjo antes de llegar a la frontera gracias a que Denis, el hermano mayor, junto a sus abuelos, emprendieron dicho viaje de vuelta. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la planificación de la red de transportes de electricidad. La ministra de Transición Ecológica ha asegurado que este plan ahorrará 1.600 millones de euros anuales. Se pretende aumentar la producción de las energías renovables y maximizar el uso de la red eléctrica existente. Además, la portavoz del Gobierno afirmó que el presidente Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para informar sobre el nuevo marco de relaciones con Marruecos. La comparecencia se prevé sea el próximo miércoles. La diplomacia requiere de tiempos y en ocasiones de discreción, y es así como el Gobierno ha trabajado un acuerdo que sin duda es una buena noticia para España. El presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta, como les decía, de las conclusiones del Consejo Europeo, que esperemos sean positivas para nuestro país, de la cumbre de la OTAN, del Plan de Respuesta Nacional y también de ese nuevo marco de relaciones con Marruecos. La mayoría de los grupos parlamentarios ha apoyado en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Se trata de una reivindicación histórica del colectivo que dará seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares. Señorías del PP, pero les pediría también un poquito de... Segundo día de paro de la flota pesquera por la subida del precio del gasóleo. Se calcula que la mitad de la flota aquí en Canarias está amarrada. Nos cuentan que sin ayuda no pueden hacer frente a los sobrecostes y piden que les ayuden. En cuestión de semanas el precio del combustible se ha disparado, una subida a la que se enfrenta el sector pesquero en Canarias. La imagen en muchos puertos de las islas es esta, de parón, y es que se calcula que la mitad de la flota del archipiélago está amarrada. Este barco que tengo a mis espaldas, por ejemplo, llenar el tanque, antes valía, este barco puede llevar 1.000 euros, ahora llenar el tanque cuesta 2.000 y pico. Se suman otros problemas. El parón de los transportistas hace que nuestro pescado no llegue a distribuirse en península. El pescado se va a tirar porque no hay transporte para llevarlo al mercado. Algunas pescaderías de las islas empiezan a notar la falta de género de fuera. El marisco es algo que viene de Galicia, lo traemos de Galicia porque aquí en las islas no hay y no viene. Lo que no falta es el producto local. Chicharro, caballa, sardina, samitas del país. Todo eso ha entrado. Lo que por el momento está estabilizado es el precio del pescado de las islas, aunque preocupa la subida de precio. Pues tendrá que subir un poquito el precio, pero poquita cosa, 30, 40 céntimos. El miedo que nosotros tenemos es que ante la inestabilidad se aprovechen para subir la cadena de precios. Toda una cadena económica pendiente sobre si se tomarán cartas sobre este asunto en la reunión que hay prevista este miércoles del sector pesquero con Luis Planas, ministro de Agricultura. Preocupación también en el sector ganadero de Canarias por la huelga de transportistas. Aseguran que en 3 semanas podría provocarse un desabastecimiento del alimento para los animales, por lo que se plantean importar de otros mercados como el argentino o el brasileño. Además, temen las exportaciones, sobre todo de plátano en la península. De no producirse el reparto, acabaría estropeándose la fruta. Desaparecida en Lanzarote esta menor de 14 años, Coulibaly y Maquesa. Tiene el pelo rizado y ojos negros, mide 1,75 y la última vez que la vieron fue el pasado 8 de marzo en Arrecife, según informan desde la asociación SOS Desaparecidos. En Las Palmas de Gran Canaria comenzó el juicio contra 4 hombres acusados de abusar sexualmente de una turista. Durante la sesión la jueza ha tenido que pedir a la defensa que se moderara en el tono de sus preguntas. La Fiscalía asegura que los 4 hombres aprovecharon que la joven se encontraba ebria para abusar de ella. Su compañero de viaje, que la perdió de vista durante varias horas, ha explicado por videoconferencia que cuando se reencontró con ella la vio muy asustada. Estaba gritando su nombre y ahí lo vi ella viniendo corriendo por como unos balcones por parte fuera del centro. Ahí venía corriendo ella. La mujer, que no reside en España, se ha tenido que enfrentar a las duras preguntas que le planteaba la defensa de los acusados. ¿La braguita que llevaba era de encaje o era de algodón? Si vino a España a divertirse y dentro de la diversión se incluía el buscar sexo. ¿Ella se bajó las bragas en algún momento?
y fueron constantemente reprendidos por la jueza Pilar Parejo. Que si no, ya le voy a empezar a declarar impertinente las preguntas. Estoy conteniéndome desde hace bastante tiempo. Y yo se lo agradezco. Impertinente. Durante la sesión se ha visualizado un vídeo en el que se veía cómo la joven empujaba al principal acusado y cómo el resto vigilaba mientras los otros se acercaban al punto donde ella estaba semi-inconsciente y, según asegura la Fiscalía, la violaban por turnos. A pesar de que han pasado 6 meses del comienzo de la erupción volcánica en La Palma, y 3 desde que fue dada por finalizada, sigue aumentando el número de afectados que son atendidos por Cáritas. Son ya 600 las familias y más de 1.700 las personas, entre ellas 380 menores de edad, que han recibido algún tipo de ayuda de esta entidad. En este tiempo las demandas han cambiado. Se ha pasado de necesidades básicas como alimentación, enseres y alquiler a la petición de ayudas para rehabilitar viviendas que fueron evacuadas y no se encuentran en condiciones óptimas para que las familias puedan volver. Las personas, las familias que no tenían seguro, que no tienen unos medios económicos solventes para poder arreglar esta vivienda, no puede volver y no encuentra solución. Entonces, entre unas entidades y otras tendremos que apoyarnos para apoyar esta situación y rehabilitar estas viviendas para que realmente sea una respuesta al poder volver a la casa. Nuevo escenario para los asintomáticos COVID. La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la nueva estrategia que normalizará el virus a partir del próximo lunes 28 de marzo. Ese día desaparecerán los aislamientos de las personas asintomáticas y dejarán de hacerse pruebas con carácter general. Las pruebas diagnósticas se centrarán en personas y ámbitos vulnerables junto a los casos graves. Y volviendo a las islas, hay que decir que Sanidad ha notificado 5.426 casos de COVID en los últimos 4 días. Una jornada en la que hemos conocido que a partir de este jueves se eliminarán todas las restricciones establecidas por la pandemia que dependan del Ejecutivo canario. A partir del jueves, los restaurantes, por ejemplo, vuelven a recuperar su aforo y su horario normal de cierre. Creo que esto es una gran noticia. Podemos cambiar un poco el nivel de aforo que teníamos, que para nosotros era una asfixia continua. Podemos tener grupos grandes de personas, por ejemplo, de 20 personas, de 15 personas. Para muchos restaurantes, reducir su aforo supuso grandes pérdidas. Por eso, ahora celebran que vuelva al 100%. En este restaurante, por ejemplo, el aforo antes de la pandemia era de 62 personas. Durante la crisis se vio reducida a 20 y ahora puede recuperar de nuevo la normalidad. Y aunque la hostelería considera que es una buena noticia, piden no bajar la guardia. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros llamamos a la mesura a todo el mundo para que hagamos las cosas con el debido respeto y manteniendo las distancias que tenemos que mantener. Y de momento, lo que sí permanece es la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Un grupo de cabras está poniendo en jaque a viticultores de la isla del Hierro. El problema es que los animales están comiendo el sarmiento de la viña y temen que la cosecha de este año se pierda por completo. Cabras asilvestradas están arrasando con viñedos de la zona alta del municipio de La Frontera. Unos machos asilvestrados en el medio de las viñas y al comerse los brotes, pues ya la cosecha va al piso. Es peor que los conejos. Los viticultores piden una solución urgente. No empiecen con los papeleos de que vamos a hacer esto, porque esto no va a ser un papeleo de un mes no nos queda viña, hay que hacerlo ya. Las cabras bajan del monte y nos están haciendo un daño considerable en los viñedos. Ya hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué dice Medio Ambiente? Solo teníamos constancia que estaban afectando a nuestros planes de recuperación de nuestras especies endémicas y estamos buscando también una solución a los viticultores. El problema ya se ha elevado al área de biodiversidad del Gobierno de Canarias para buscar posibles soluciones. En los deportes, la semana nos trae mucho balonmano, baloncesto y voleibol, sobre todo mañana, pero de ayer todavía se habla y mucho de la oportunidad perdida del Tenerife en su pelea por aspirar, Daniel Álvarez, al ascenso directo, ¿no? Sí, una lástima, Pilar. Buenas noches. Esa derrota ante la Almería que complica mucho esa opción y que además vino envuelta en polémica. Quejas unánimes en el entorno blanquiazul porque el penalti que provocó el único tanto del encuentro vino precedido de una clara falta sobre Aitor Sanz que ni se revisó ni por supuesto fue concedida. Así las cosas, hoy toca analizar cómo de lejos están los objetivos marcados por los blanquiazules y por la Unión Deportiva Las Palmas. Lo hacemos apoyándonos en datos. Las conclusiones son sorprendentes y abren una puerta a la esperanza.
Y mañana llega, como decimos, mucha actividad, por ejemplo, en la Liga Guerreras de balonmano. Juegan el Rocasa Gran Canaria para intentar acercarse a la primera plaza y el Salud Tenerife para escapar del descenso. En un momento vemos los rivales y también cuáles son sus posibilidades. No nos olvidamos, por supuesto, tampoco del partido vuelta de la final de la CEF Challenge mañana del Aris Tenerife La Laguna, entre otros asuntos. En unos minutos estamos contigo, Dani. Y los deportes. Antes les vamos a contar que hoy se celebra el Día Mundial del Agua y en La Gomera se ha celebrado una jornada donde se ha hecho hincapié en la importancia que tiene este recurso para la isla y la necesidad de seguir invirtiendo en la mejora de las infraestructuras hidráulicas que a día de hoy están obsoletas. Aquí en La Gomera se concibe el agua como un bien muy preciado que contribuye al crecimiento económico y social, sobre todo en el ámbito de la agricultura, sin la cual no se entendería el desarrollo de la isla. Por ello cuentan con una gran cantidad de infraestructuras hidráulicas como esta, que ahora el Cabildo pretende mejorar. Por kilómetro cuadrado creo que somos una de las islas que más presas tiene hoy por hoy, me atrevería a decir a nivel nacional e internacional, y creo que contamos con bastantes embalses que deberíamos de mejorar y seguimos apostando por ese recurso. Todo lo que vaya encaminado a lograr un ciclo integral del agua, desde su captación hasta el consumo y posterior reutilización, pues redundará en beneficio de las próximas generaciones, que tenemos que dejarle un legado importante, y sin agua no hay vida. Solo para las presas situadas en las cuencas de San Sebastián se destinan 2,7 millones de euros. Unas actuaciones que tienen como objetivo abordar retos como la escasez de agua y el aprovechamiento responsable de este recurso. En cuanto al tiempo, mañana hay que tener a mano el paraguas. Victorio Pérez, buenas noches, incluso en las islas más orientales. Sí, Pilar, en la cara norte de las islas de mayor relieve, en el norte y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en La Graciosa. La predicción apunta nubosidad variable y probable lluvia débil. Eso sí, habrá más viento que en los últimos días y las temperaturas bajarán entre 1 y 2 grados y por el norte el oleaje alcanzará y superará los 3 metros de altura. Ampliamos toda esta previsión después de los deportes y en una hora menos nos vamos a La Recoba para comprar bocinegro en la pescadería y aceitunas. Hasta ahora. Pues llega ya Daniel Álvarez con los deportes. Pueden seguir informados en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.